Estamos en 1 Corintios capítulo 9, en esta tarde. Y cuando lo tengan, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos, y como han dicho los hermanos en los testimonios, es solamente a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Gracias por tus misericordias y tus favores para con nuestras vidas. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida según la necesidad que hay en nuestros corazones. Te exaltamos y te damos todo el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero la iglesia de Corinto había enfrentado muchos problemas y el apóstol establece una correspondencia de varias cartas con ellos con relación a estos problemas. De manera especial, si yo tuviera que resumir los problemas de Corinto, yo creo que el problema fundamental era una falta de amor y una división en la iglesia. Parece que todo apunta a eso. Las cosas que allí pasaban, la raíz de las cosas que allí pasaban era una falta de amor, y esto había causado división en la iglesia. Y el apóstol le recuerda que el propósito de esa iglesia, que es el mismo propósito de esta iglesia, de todas las iglesias, el propósito es la gloria de Dios. Glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio, para que muchos conozcan de Dios, y la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso existimos. En otras palabras, lo más importante es darle la gloria a Dios, predicar el Evangelio y trabajar todos juntos para que cada uno de nosotros sea edificado a la estatura de Cristo, para que cada uno de nosotros llegue a ser como Cristo. Cuando el apóstol confronta a la iglesia, lo hace buscando estas cosas. Lo hace buscando la gloria de Dios, el amor entre los creyentes y la edificación de los mismos. En el capítulo 7 el apóstol trata el tema de la soltería y el matrimonio. Incluso él se pone como ejemplo y él dice que él mismo se sacrifica, y él quisiera que todos fueran como él. Él se sacrificó, claro, Dios le había dado un don de continencia, pero él se sacrificó en no casarse para que el evangelio avanzara. Hemos discutido que hubiera sido imposible que él hubiera hecho todos los viajes misioneros que hizo y todas las cosas que hizo si él hubiera estado casado o si hubiera tenido hijos, ¿verdad? Y hubieran vivido con él. Eso hubiera sido humanamente imposible. No podemos hacer nada que afecte negativamente a nuestros hermanos en Cristo. Al contrario, tenemos que edificarnos los unos a los otros. En el capítulo 8, el tema de la edificación surge nuevamente. Si hay algo que yo hago, ya sea comer, comer o cualquier otra cosa sencilla, si hay algo que ofenda a mi hermano, si hay algo que afecte espiritualmente a mi hermano, si hay algo que va a causar que mi hermano deje de buscar de Dios, pues yo tengo que dejar de hacer eso. Y el apóstol termina ese capítulo diciendo, bueno, si aún tengo que dejar de comer carne, mira, no como más carne, está bien, no hay problema. Si el punto es ese, si hay personas débiles que para ellos comer carne es pecado, bueno, pues no como carne, porque yo lo que quiero es que la gente se salve. Lo más importante es la salvación del alma, no satisfacer nuestro paladar, ¿no? Ahora, en el capítulo 9, el apóstol nos explica 3 cosas que deben hacerse para ganar a otros para Cristo. Quiero que tú prestes mucha atención a este capítulo. Un capítulo que es difícil de predicar. Pero el apóstol dice que lo primero que hay que hacer para ganar a otros para Cristo es renunciar a los derechos personales. Renunciar a los derechos personales. 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Todas estas cosas que él mencionó son privilegios que otorgan derechos al apóstol. Si alguien tenía razón para tener derecho, era el apóstol Pablo. Mira, era un apóstol. Una característica de un apóstol, cada vez que se levanta uno por ahí dice, yo soy el apóstol fulano. La pregunta más básica que se le puede hacer a una persona que se llama apóstol es, ¿ya tuviste a Jesús? Porque la definición de apóstol es, si vamos a Hechos capítulo 1, cuando escogieron a Matías, la definición, el requisito de Matías era que había visto a Jesús con sus ojos, había sido testigo de la resurrección y había estado con ellos desde el principio. Ahora el apóstol Pablo es llamado como un apóstol, pero como un abortivo. ¿Qué significa abortivo? Un fuera de tiempo. Pero fuera de tiempo el Señor se lo apareció, fuera de tiempo el Señor le instruyó. Entonces por eso él es un apóstol. Mira, dice,
no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Es un apóstol. Esos son grandes privilegios. Él gozaba de estos privilegios. El que tenía derecho era él. Él era un apóstol. Él había fundado la iglesia. Muchos creyentes en la iglesia habían conocido de Cristo por el ministerio de él. ¿Qué derechos tenía Pablo como apóstol? Él viene ahora a hablar de esto. La gente estaba acusándolo, ¿no? Dice el verso 2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. La prueba de que ellos estaban ahí, habían creído en el Señor, era un testimonio de que él era apóstol. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escucha esto. Vamos a ver derechos del apóstol Pablo. Primer derecho: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es un derecho básico que todas las personas tenemos, ¿verdad? El otro derecho, verso 5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor o Cefa. Claro que sí. ¿No tenía derecho a casarse? Sí, tenía derecho a casarse. Pedro estaba casado, los hermanos del Señor, está hablando de los hermanos del Señor, son Santiago y Judas, estaban casados, los demás apóstoles estaban casados. Él también tenía el derecho a casarse, un derecho que tenía. Vamos al verso 6 al 14, nos habla de otro derecho. 6 al 14. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozada del buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza se debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. El otro derecho del apóstol Pablo es recibir un salario por ser apóstol. Es una orden del Señor que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. ¿Lo leyó usted o cree que lo inventé? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Y el apóstol había renunciado a todos estos derechos para que el Evangelio no tuviera tropiezo, para que las personas pudieran conocer a Dios. Mira el verso 15 al 18. Pero yo de nada de esto, esas tres cosas anteriores, me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, de recompensa tendré, y si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Él se abstuvo de ciertos alimentos para que algunos débiles pudieran conocer a Dios. Imagínate los judíos a los que él predicaba, ¿no? Imagínate que un judío de los que él predicaba en estas ciudades llegara a casa del apóstol Pablo, y Pablo tuviera ahí sobre la estufa una chuleta de puerco. Hasta ahí va a llegar la fe de esa persona, porque los judíos no comen puerco. Es un animal inmundo para ellos. Entonces, ¿tendría derecho el apóstol a comer las cosas de los gentiles si él predicaba a los gentiles? Claro que tenía derecho. Pero se limitaba de comer esas cosas para no ser tropiezo a algunas personas. Recuerda como ya he terminado el capítulo 8. Si no como carne, no como carne, punto. Es mejor que la gente se salve a que yo esté contento con lo que yo como.
Él se abstuvo de casarse. Aunque él era un hombre, y aunque tenía el don de continencia, no tenía necesidad tal vez como tú o como yo, ¿no se sentiría solo algunas veces? ¿No crees que esto es un dolor que él llevaba? Él miraba a los demás, y no es que él codiciaba a los demás, pero él podía decir, oye, algún momento el enemigo tal vez le tocaba la tecla, ¿no? ¿No sentiría el deseo algún día de llegar a su casa y que el esposo le preparara una comida rica? ¿No sentiría la bendición de que alguien le ayudara en algo? Bueno, él no tuvo eso. En su ministerio era casi imposible tener una familia y él no se casó. Se consagró totalmente. Como ese himno que cantamos, entera consagración. El apóstol Pablo podía cantar ese himno con toda conciencia. Porque esa es la historia de su vida. Yo sé que tú no eres Pablo. Y si no tienes el don de continencia, él dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Los demás apóstoles estaban casados y no tenían ningún problema. Dios los usaba poderosamente, tuvieron su ministerio. Pero yo creo que nadie avanzó el evangelio como el apóstol Pablo. ¿No están de acuerdo conmigo? Nadie fundó tantas iglesias, nadie fue específicamente a los gentiles, nadie llegó a tantas provincias y a tantas regiones. En una ocasión dijo, no quedó nadie en Asia que conociera el evangelio. Quiere decir que es posible que exageró un poquitico, pero lo que quiso decir es que él a todos los que pudo, en una provincia entera, le comunicó el evangelio. Mientras los demás estaban en sus casas, durmiendo, tal vez él estaba enseñando por ahí hasta las 12 de la noche. Pablo se abstuvo de pedir un salario a la iglesia. ¿Por qué? Si el Señor ordenó que todos los que predican el evangelio vivan del evangelio. Bueno, pues porque hay personas que iban a pensar que él predicaba por dinero. Y el apóstol quería que todo el mundo entendiera que el evangelio es gratuito. Nuestra denominación es Bautistas Libres, no es bautista por la libre, como algunos han pensado, sino viene del inglés Free Will Baptist, y nuestra consigna es Free Will, Free Grace, Free Salvation. Quiere decir libre albedrío, gracia gratuita y salvación gratuita. Entonces, para evitar que cualquier persona pensara que él estaba predicando por dinero, como ya habían falsos apóstoles, como ya había falsos maestros, y una característica común de todos los falsos maestros es el amor al billete, para él evitar eso, aunque él tenía necesidad, es un derecho que él tenía por ser apóstol, él se limitaba de ese derecho y dice, nadie me va a quitar esta mi gloria. ¿Cuál es la gloria? Que no había pedido un centavo a la iglesia. Esa era la gloria de Pablo. Esa era su gloria, ¿no? Pero era un derecho que él tenía. Ahora él se limitó de ese derecho para no ser mal interpretado. Si la iglesia hubiera dado un salario a Pablo, él lo hubiera hecho conforme, lo hubiera recibido conforme a la voluntad de Dios y no lo hubiera rechazado. Si tú te das cuenta, yo creo que la voluntad de Dios es que todo ministro del evangelio, recuerda, siempre le digo lo mismo, no voy a ser el único pastor. Antes de yo ser pastor tuve 5 pastores. No crean ustedes que yo soy el único pastor que ustedes van a tener. Escuchen bien esto. Cuando usted estudia este tema, usted se da cuenta que la voluntad de Dios es que un ministro del evangelio viva del evangelio. Si usted quiere que el reino de Dios crezca, si usted quiere que el reino de Dios crezca, ese es el plan. Podemos verlo en la vida del apóstol Pablo. Seguro que hay alguien por ahí que va a decir, el apóstol Pablo hacía tiendas de campaña. Yo sé, precisamente entre los corintios y entre otra gente, porque él no quería hacer una carga. Él tiene que comer, ¿no? ¿Quién va a pagar la tortilla? Pero sería esa la voluntad de Dios. Te hago un reto. Empieza a leer el libro de los Hechos y compara el primer viaje misionero con los demás viajes misioneros. Y te vas a sorprender. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo, la iglesia de Antioquía ora por él y lo envía. A él y a Bernabé. Lo envían. ¿Qué significa lo envían? No es ver y arréglate como pueda. Enviarlo significa lo envían y le dan los recursos para que predique el evangelio. Él llega a Galacia, predicó en toda Galacia, predicó en otras regiones. No vemos al apóstol Pablo trabajando en otra cosa que no fuera la consagración para el evangelio. Vemos la iglesia avanzando, vemos el avivamiento.
¿Por qué estaba siendo apoyado? Cuando tuvo que trabajar simplemente dijo, pues trabajamos. Pero era un derecho que él tenía. Era un derecho que él tenía y le tocaba a la iglesia. De hecho, de todas esas iglesias que él abrió, Antioquía no fue una iglesia que él abrió. Antioquía lo envió a él, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hace falta el Espíritu Santo para entender esto, pero la única iglesia que el apóstol Pablo abrió o fundó y que ayudó al apóstol Pablo en su ministerio económicamente fue la iglesia de Filipos. Vamos a Filipenses 4, 14, 16. Entonces, en 1 Corintios es un pasaje importante. Y es un pasaje que jamás yo hubiera predicado. Yo creo que es la primera vez que predico sobre esta parte del pasaje en todo mi ministerio. Jamás lo hubiera predicado, a menos que no estuviéramos predicando en una serie como lo estamos haciendo. Pero si hay que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, hay que enseñar la verdad de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 14 a 16. Sin embargo, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol después dice que él ha aprendido a contentarse, dice, pues pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Señor. Él le da una bendición a la iglesia, mi Dios suplirá, pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el problema en Corinto no era que si la iglesia apoyaba al apóstol, el apóstol lo iba a rechazar. El apóstol no era suficientemente humilde como para decir gracias. El problema es que la iglesia no veía la necesidad de apoyar al apóstol. Y el apóstol, como todo pastor, no puede tocar un centavo de la iglesia sin que la iglesia se lo dé. ¿Usted entiende eso? Bueno, parece que el hermano Carlos lo entiende, los demás no, pero no importa, van a entender después. Le toca a la iglesia como cuerpo. Porque si el pastor exige públicamente su derecho, puede ser interpretado como que él es un asalariado. Y no van a faltar algunos que van a perderse y van a terminar en el infierno de fuego. Porque las únicas palabras que le van a quedar en sus oídos no va a ser el Evangelio de Jesucristo, sino que el pastor pidió dinero. Hay líderes cristianos que no trabajan si no hay un presupuesto primero en mano. Y eso yo lo veo muchísimo en esta cultura donde nosotros vivimos, ¿verdad? Se quiere comenzar una misión y hay algunos misioneros que dicen, mi presupuesto es tanto y estamos ahorrando el presupuesto para poder empezar la obra. Cuando tú empiezas la obra, porque Dios te está llamando a predicar, Dios no te está llamando a recibir dinero. Tú empiezas la obra y si Dios bendice bien y si Dios lo bendice también, pero tú empiezas la obra. Para Pablo, predicar era una necesidad, era un mandamiento de Cristo. Él recuerda cuando el Señor habló a Ananías en Hechos capítulo 9, verso 15. Hechos 9, 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que tenía el apóstol en mente. Yo soy un instrumento escogido por Dios para llevar el evangelio a gentiles, a judíos, a reyes. Él entendía eso. Ese era un mandamiento. Fíjate que en ese pasaje nos dice, y yo lo voy a sostener económicamente desde el primer día, y no va a pasar hambre, y no va a pasar trabajo, y todo lo que abra su boca, Pablo, pide por tu boca, y lo que tú... No, eso no es lo que dice. Eso es contrario completamente a lo que usted escucha predicando por ahí. ¿Cómo deberían escuchar esto los predicadores de la prosperidad del día de hoy? Estoy seguro que no predican esto. A los mandamientos de Dios no se le pone condición. Se cumplen sin discusión porque esa es la voluntad de Dios, esa es la verdadera obediencia. Y ya Dios ha prometido una recompensa. Y que la iglesia de Corinto no apoyara no significa que Pablo se quedara sin recompensa. La recompensa la tenía de parte de Dios. Dios ya tenía su recompensa. La pregunta para nosotros en el día de hoy es si existe algún derecho que tú tienes como cristiano que pudiera ser un obstáculo para
el avance del Evangelio. ¿Cuántos derechos tenemos? Estamos en un país de derechos, ¿no? Tenemos derecho de todo. Aquí hay más derechos que en cualquier otro lugar del mundo. De esos tantos derechos y cientos de derechos, todo el mundo pide sus derechos. ¿Cuántos derechos pudieran ser un obstáculo para el avance del Evangelio? En una ocasión un hermano me dijo, no, pero yo no puedo ir a la iglesia el domingo temprano, porque imagínate, yo trabajo de lunes a sábado. Entonces el único día que yo voy a dormir, yo voy a ir temprano también. Tremendo. Tienes derecho de levantarte, tienes derecho a venir a la iglesia. Tienes derecho. Derecho tienes. Pero eso ayuda a la edificación del cuerpo de Cristo. Es edificante cuando ya se está predicando y llega la persona por ahí. Es edificante para otros. ¿Será edificante para una persona que tú invitas a la iglesia? No, no es edificante. ¿Tienes el derecho a vestirte de una manera u otra? Sí, tenemos el derecho. Pero ¿será eso un obstáculo para otras personas? Pudiera ser. ¿Cómo nos vestimos pudiera ser un obstáculo para otras personas? Las palabras que nosotros usamos. Aquí vemos personas de varias culturas. Hay palabras que son verbos. Palabras que yo uso en mi vocabulario, vienen en mi genes. Desde que nací me las dijeron. Pero si yo las uso en este contexto, pueden ser ofensivos para otros hermanos. ¿Por qué no buscar un sinónimo? Si hay tanto, el español es tan rico, busca un sinónimo para no ser de maldición, para ser de edificación y de bendición a la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué derecho tenemos que debemos renunciar para que el Evangelio crezca? Lo primero es, para ganar a otras personas para Cristo, es renunciar a nuestros derechos. Y lo segundo es identificarnos con las personas. Identificarnos con las personas. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, eso es esclavo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, copartícipe del Evangelio. El apóstol servía a todos para ganarlos para Cristo. Él limitaba sus costumbres, sus gustos, sus prácticas, sus intereses y a veces hasta su vocabulario para poder ganar a mayor número. Para ganar a mayor número. Siempre comparamos la calidad con la cantidad y hemos llegado a la conclusión de que la calidad gana, ¿verdad? Es mejor calidad que cantidad. Pero cuidado. Dios también está interesado en la cantidad, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios también está interesado en la cantidad. Es decir, si tenemos 50 personas y pudiéramos tener 100, Dios quisiera que hubieran 100. Y si pudiéramos tener 150, Dios quisiera que hubieran 150. ¿Por qué? Porque Dios quiere que más personas se salven. Entonces no podemos cerrarnos a nosotros mismos y decir, no, si somos 5, pero estamos muy consagrados, ya con eso, gloria a Dios. No. Un propósito de la iglesia es compartir el Evangelio. No cumple el propósito si te sientas solamente y no compartes el Evangelio con otra vida. Dios está interesado en los números también, en la cantidad. Dios no mira a las personas como números. Él vino a morir por cada uno de ellos. Él nos mira porque nos ama con amor eterno, no nos mira como números. Pero cada número es una vida, ¿verdad? Y el apóstol lo dice claramente, para ganar a mayor número. La meta no es solo predicar el Evangelio, sino ser efectivo mientras predicamos el Evangelio. Que queremos dar fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces debemos preguntarle al Señor, ¿cómo puedo ser yo más efectivo? ¿Cómo puedo ser yo más efectivo? Aunque Pablo no tenía que hacerlo, siendo libre de todo, él sirvió a todos para ser efectivo y ganar a cuantos él pudiera. A los judíos
Él se sujetó a la ley. Si ellos se reúnen el sábado, él iba a predicar del sábado. Si ellos comían dieta kosher, él comía dieta kosher. Si ellos hablaban hebreo, él hablaba hebreo con ellos. Él se hacía hebreo. Cuando estaba con los hebreos, él era un puro hebreo, hebreo de hebreo. Pero si él estaba con los corintios, con los gentiles, que no tenían la ley de Moisés, él comía lo que le pusieran delante, ¿verdad? Él hablaba en el idioma de ellos, ¿verdad? Tal vez no le decía shalom, como a veces yo digo por ahí, no le decía shalom a los gentiles, ¿no? A los débiles, los que creían que tenían que abstenerse de ciertos alimentos. Él decía, bueno, yo también me voy a abstener de esos alimentos. Porque él quería ganar a más para Cristo. Con un detalle, hizo todo eso sin pecar. Al hacernos como las personas, nos referimos a hacer lo que las personas hacen, que no es pecado, a su cultura, su pasatiempo, etc. Pero no su pecado. Él no participó en los pecados de otra gente. ¿Por qué? Porque los gentiles participaban de idolatría. Él no participó en idolatría. Él no comió carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Ni nada de esas cosas. El verso 22 dice: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todos, para que de todos modos gane a alguno. Esto era un gran sacrificio, pero lo hacía para ganar a alguno. Él sabía que todos los judíos no se iban a convertir. A veces se convertía 1, 2, 3 judíos de una sinagoga. Todos los gentiles no se iban a convertir, pero se iban a convertir algunos. Y esos que se iban a convertir, valía la pena el esfuerzo de él. Para que él, dice, para hacerme copartícipe de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Copartícipe del Evangelio. Esta tarea de ser copartícipe con el Evangelio no es solo tarea del pastor. Todos hemos recibido el Evangelio. Ahora nos toca llevar el Evangelio. Si tú has escuchado el Evangelio, te toca la responsabilidad de llevar el Evangelio. Déjame decirte algo. Todos los que estamos aquí tenemos ciertas características que nos pueden hacer muy efectivos al compartir el Evangelio con ciertos grupos y con ciertas personas. ¿Verdad? Cuando hay personas a las que tú le vas a llegar, que yo nunca le voy a llegar. ¿Usted sabe eso? Hay personas que yo le llego, yo le digo lo que yo le diga. Si tú abres la boca con tu acento, esa persona va a abrir las manos y se va a sentir en el cielo. Porque es tu cultura. ¿Okay? Hay ciertas cosas cuando, por ejemplo, cuando hemos pasado por algo, ¿quién pudiera hablarle mejor a una madre sobre Cristo? Y yo puedo hablarle, yo lo he hablado. Pero otra madre que ha pasado y que ha conocido al Señor Jesucristo y que el Señor le ha dado la victoria, tiene esa autoridad, ese poder de decir: el Señor me ha ayudado en la batalla con mis hijos, ¿no? Hay una conexión ahí, y tenemos que entender esto, que todos los que estamos aquí estamos llamados a predicar el Evangelio. Entonces pensemos qué puerta Dios puede usar. A veces es deporte. Yo no tiro ni un chicharrón. Pero hay quien juega deporte de pelota. Y hay jóvenes que les encantan los deportes. Hay quien le gustan los caballos, hay quien le gusta cosas que no necesariamente tienen nada que ver conmigo. Tú le vas a llegar mejor a esa persona. El Señor te puede usar a ti. Todo no es el pastor, ¿verdad? Tú también debes ser copartícipe del Evangelio, porque el mandamiento de Mateo 28, 19 al 20 es para todos. El Señor dijo en el verso 18: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a buscar. Lo buscaré yo porque yo creo que ustedes lo tienen. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Cuán difícil tú crees que es sacrificarse para que una persona conozca el Evangelio?
En un trabajo que tenía, mi esposa lo sabe, tenía clientes de Vietnam. Me aprendí el saludo. No me pregunten más nada, el saludo.